y bienvenidos a otra sesión de la primera jornada jurídica audiovisual organizada por Mundo Jurídico. Mi nombre es Gildes del Valle de Rosas y pertenezco a la Comisión de Derecho Constitucional. El tema al cual abordaré se titula Mecanismos de participación y control ciudadano en el Perú. La participación ciudadana forma parte de los derechos políticos o los derechos de primera generación de acuerdo a la clasificación clásica de los derechos humanos. La participación ciudadana se puede definir como aquel conjunto de sistemas o mecanismos mediante los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. La participación ciudadana se encuentra regulada en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución Política de 1993, el cual menciona que toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Y en su artículo 31, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocatoria de autoridades y demanda de rendición de cuentas. La Ley 26.300, la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en su artículo 2 y 3, menciona los mecanismos de participación y control ciudadanos. Son derechos de participación la iniciativa de reforma constitucional, iniciativa en la formación de las leyes, referéndum, iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales y otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. Por otro lado, son derechos de control, la revocatoria de autoridades, remoción de autoridades, demanda de rendición de cuentas y otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. La iniciativa de reforma constitucional, o también llamada revisión constitucional, es el derecho de todos los ciudadanos a poder modificar parcial o totalmente la Constitución. El artículo 206 de la Constitución Política establece que la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con la aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Cabe mencionar que el 0.3% es un equivalente aproximado a 75.000 firmas, y a población electoral nos referimos a aquellos ciudadanos que están inscritos a RANIEC, que son mayores de 18 años o son emancipados. Solo existe una limitación a este derecho, y es que será improcedente toda iniciativa de reforma constitucional que recorte los derechos fundamentales consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política. La iniciativa en la formación de leyes es la posibilidad de todo ciudadano de poder presentar uno o más proyectos de ley, para lo cual deberá ir acompañado de las firmas comprobadas de no menos del 0.3% de la población electoral nacional. Esta iniciativa recibe preferencia en el trámite del Congreso, para lo cual se ordena su publicación en el Diario Oficial. Este derecho comprende todas las materias, pero con las mismas limitaciones sobre los temas tributarios o presupuestarios que tienen los congresistas de la República. El plazo para que el Congreso dictamine y vote el proyecto de ley es de 120 días calendario. Es importante saber que las personas que presenten el proyecto de ley pueden nombrar a 2 representantes para la sustentación y defensa en la o las comisiones dictaminatorias del Congreso. El proyecto de ley que haya sido rechazado por el Congreso puede ser sometido a un referéndum. Asimismo, cuando los promotores juzguen que al aprobarla se les han introducido modificatorias sustanciales que desvirtúen la finalidad principal, pueden solicitar un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre su aprobación. El referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan. El referéndum procede para la reforma total o parcial de la Constitución de acuerdo al artículo 206 de la misma, para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como las materias a que se refiere el artículo 190 de la Constitución según ley especial. Y no pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, el cual menciona que no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.
El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor del 10% del electorado nacional. El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas y la derogación de las normas desaprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. La consulta es válida solo si fuera aprobada por no menos del 30% del número total de votantes y surte efectos a partir del día siguiente de la publicación de los resultados oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones. Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los 2 años de su vigencia, salvo un nuevo referéndum o acuerdo del Congreso mediante 2 legislaturas con el voto favorable de 2/3 del número legal de congresistas. Por otro lado, si el resultado del referéndum es negativo, no podrá reiterarse esta iniciativa hasta después de 2 años. La revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a alcaldes y regidores, autoridades regionales que provengan de elección popular y magistrados que provengan de elección popular. No procede la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato, salvo el caso de los magistrados. La particularidad especial de este mecanismo es que la solicitud no requiere ser probada, solo fundamentada. La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral si el 25% de los votantes de una autoridad con un máximo de 400.000 firmas presentan la solicitud de revocación del mandato ante la OMP. Para revocar a una autoridad se requiere de la mitad más uno de los votos válidamente emitidos, y para que proceda esta revocatoria deberán haber asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón. Caso contrario, la autoridad sobre la cual se consulta la revocatoria se mantiene en el cargo sin posibilidad de admitirse una nueva petición hasta después de 2 años de realizada la consulta. El Jurado Nacional de Elecciones acredita como reemplazante de la autoridad revocada, salvo en el caso de los jueces de paz, a quien alcanzó el siguiente lugar del número de votos de la misma lista para que complete su mandato. La remoción es aplicable para las autoridades designadas por el gobierno central o regional, en la jurisdicción regional, departamental, provincial y distrital. No comprende a los jefes político-militares en las zonas declaradas en estado de emergencia. La remoción se produce cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicita. Como consecuencia, el funcionario que hubiese sido removido no puede desempeñar el mismo cargo en los siguientes 5 años. Mediante la demanda de rendición de cuentas, el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto de la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. La autoridad está en la obligación de dar respuesta, y son susceptibles de esta demanda quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria y remoción. Para que se acredite la rendición de cuentas, se requiere que la soliciten por lo menos el 20% con un máximo de 50.000 firmas de la población electoral con derecho a voto en la respectiva circunscripción territorial. Quienes soliciten la demanda de rendición de cuentas deberán presentar el pliego interpelatorio, que contendrá preguntas planteadas de manera clara, precisa y sobre la materia específica. Acreditada la demanda, la autoridad electoral comunica de ello a la autoridad demandada para que responda de manera clara y directa el pliego interpelatorio, dentro de los 60 días calendario, estando la autoridad obligada a publicar el pliego interpelatorio y su respuesta al mismo. Por lo pronto, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentar qué otros temas podemos abordar, darle like al video y suscribirte para más información jurídica. ¡Hasta la próxima!